Hola, hola, hoy en Homemade en Casa te voy a dar tips y el paso a paso para decorar un pastel perfecto. He decidido llamar a este pastel 500 suscriptores, así que desde ya muchas gracias por todos los que se han unido a mi canal. Para preparar este pastel vamos a estar usando muchas de las técnicas y recetas que hemos aprendido hasta ahora. Así que mientras les doy los tips y los pasos, les voy a ir dejando los links para los videos de las diferentes recetas. Lo primero que voy a hacer para decorar este pastel es pegarlo a la base que vaya a usar. Yo voy a estar usando la salsa de caramelo que les enseñé en este video, que les dejo el link, y voy a poner mi pastel o bizcochuelo que aprendimos en el video de la torta de 3 leches. También mi pastel o torta va a estar embebido en el almíbar de unos duraznos que voy a usar también con una crema chantilly. El almíbar va a ayudar que mi pastel esté bien húmedo y esponjoso. Luego de haber embebido el bizcochuelo con el almíbar de los duraznos, voy a untar un poquito con la crema chantilly. Y con mucho cuidado voy a empezar a ubicar los duraznos que están cortados en rebanadas. Lo van a hacer con mucho cuidado para que después la torta o pastel no me quede desparejo. Por supuesto que ustedes también pueden usar la fruta que les guste o ninguna fruta si es que no les gustan las frutas en los pasteles. Luego de haber ubicado los duraznos voy a poner otra capa de chantilly y inmediatamente otra capa de bizcochuelo. Aquí les dejo el link de la receta del bizcochuelo que preparé con el pastel de 3 leches hace un tiempo. Otra vez rocío con el almíbar y ahora voy a poner mi salsa de caramelo que, como ya les dije, les dejé el link al principio del video. Lo desparramo bien con una espátula. Como les conté en el video de la salsa de caramelo, este caramelo es muy parecido al dulce de leche y queda muy rico en los pasteles o tortas. Voy a poner otra capa de bizcochuelo y vuelvo a embeber en almíbar. Repito el proceso del chantilly y los duraznos. Y mientras hacemos esto, les digo que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en sus casas, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. La tendencia del momento en pasteles es hacerlos súper altos y con muchas capas, así que por eso estoy haciéndolo así con varias capas. En esta última capa mezclé todo el caramelo con el chantilly y los duraznos. Ahora agrego mi última capa de bizcochuelo y lo embebo nuevamente en el almíbar de los duraznos. Pero mientras más alto, más inestable va a ser nuestro pastel. Así que usando unos palitos de brochette o de kebabs voy a insertarlos para que mi pastel quede estable. También pueden usar unos sorbetes de bebidas que sean bien firmes. Los voy a cortar a la altura de mi pastel y los voy a hundir para que queden escondidos. Ahora voy a cubrir mi pastel con papel film o papel de plástico y lo voy a llevar a refrigerar mínimamente por 2 horas. Trabajar con un pastel bien frío le da más estabilidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es una cubierta antimiga o crumb coat para que después mi pastel quede bien prolijo. Yo estoy usando crema de merengue suizo, que el video viene muy prontito en mi canal. Otra recomendación que les voy a dar es que preparen sus bizcochuelos el día anterior, porque si no se pueden desmoronar muy fácil cuando los estamos decorando.
Ahora, una vez cubierta toda la torta, vamos a usar una regla o una espátula o algún elemento plano para alisar toda la superficie de nuestro pastel y tapar todas las imperfecciones. Una vez que estén contentos con la primera cubierta del pastel, van a llevar a enfriar por lo menos 1 hora. Esto va a hacer que la mantequilla en la crema de merengue suizo se endurezca y podamos hacer otra capa para emprolijar nuestro pastel. Luego de 1 hora retiro mi pastel del frío y agrego una segunda tapa de crema. Mientras les recuerdo que estoy en Instagram en Homemade en Casa Insta. Por favor síganme y me muestran sus creaciones. Como ustedes ven, yo estoy usando una regla para alisar mi pastel. Ustedes pueden usar una espátula o algún elemento plano que tengan en casa. Cuando estén contentos y su pastel esté lisito, lo van a llevar a enfriar otros 20 minutos. Esto lo voy a hacer porque luego voy a decorar mi pastel con un ganache y quiero que la crema esté bien fría. Aquí está mi pastel ya frío y tengo un ganache de chocolate que preparé con una parte de chocolate y una parte de crema de leche. Si quieren aprender cómo hacer ganache de chocolate, me dejan los comentarios debajo que les hago su video. Con este ganache quiero lograr el efecto como si estuviera derritiéndose sobre el pastel. Luego tomo mi manga de decorar y voy a hacer unos copos con crema blanca sobre el ganache. Ahora voy a colocar unos sprinkles o granas o chispas de colores para darle un poco de vivacidad de colores a mi pastel y también se lo voy a pegar hacia los lados. Como ustedes ven, la crema ya está bien endurecida, así que solamente con tocarlo se quedan pegados, pero tampoco arruina mi pastel. El último paso es tomar unas galletas de chocolate Oreos con un poquito de crema, las voy a pegar en forma pareja sobre los copos de crema blanca que ya había hecho antes. Nuestro pastel está listo, lo ideal es mantenerlo frío hasta un rato antes de servir. Ya les voy a mostrar cómo quedó cuando estaba cortado. Este pastel fue una delicia y celebramos los 500 suscriptores en este canal. Ojalá sigan uniéndose. Les mando unas gracias muy grandes y los veo en el próximo video.